Así que sean bienvenidos. So everyone's welcome. ¿Por qué no abres tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2? So let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 2. Y vamos a estar leyendo del 14 al 26. And we're going to read verses 14 through 26. Oramos y así iniciamos el estudio. Entonces vamos a leer, vamos a orar y luego... So we're going to entramos al read, estudio. then we'll pray, and then we'll start off with our study. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14 al 26. 2 Timothy chapter 2 verses 14 through 26. Si estás ahí, puedes So you seguirme can follow en tu along Biblia. with your sight. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcoma como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Oremos entonces. So let us pray. Gracias, Padre, por esta mañana. Thank you, Father, for this morning. Gracias por tu iglesia. Thank you for your church. Te pido que tú te pases en medio de nosotros, I ask that you would be among us, que abra nuestros ojos, entendimiento y corazón, that you would open our eyes, our mind, and our heart, y que nos ayudes a responder bien a tu palabra. and that you would help us respond well to your word. Te pido que nos ayudes en el estudio del día de hoy, I ask that you would help us in the study this morning, que nos alientes, que nos fortalezcas, que nos that corrijas. you would encourage us, that you would strengthen us, and you would correct us. Haz lo que tú quieras a través de tu palabra. Do what you please through your word. Y te damos gracias por tu fidelidad hacia nosotros. And we thank you for your faithfulness towards us. Ayúdanos a serte fiel a ti, Help us be faithful towards you, fiel a tu palabra, faithful to your word, y ayúdanos a glorificarte y a honrarte. and help us glorify and honor you. Gracias, Padre. Thank you, Father. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Muy bien. All right. Entonces, estamos en 2 de Timoteo So we're in 2 Timothy, y vemos dentro del contexto, and we see that in this context, Pablo está ya casi para ser ejecutado. Paul is going to be executed soon. Le queda muy corto tiempo de vida He has just a little short time left to live, y está animando a Timoteo, and he's encouraging le Timothy. está amonestando, He's correcting him. le está encargando a hacer varias He's cosas charging en la him to iglesia, do many things within the church, y Timoteo lo va a necesitar. and Timothy needs that. Entonces ha estado hablando en el capítulo 2 So in chapter 2, he's been speaking que sea un buen soldado, that he should be a good soldier, que sea un buen atleta, he should be a good athlete, que sea un labrador. that he should be a good farmer. Y Pablo da muchas imágenes o ilustraciones. Paul gives a lot of images and illustrations. Acá en lo que vamos a continuar el estudio en versículo 19 al 26, And we're going to continue our study today in verses 19 through 26. habla sobre una casa grande. And it's talking about a big house. En el verso 19 específicamente dice sobre un fundamento o un cimiento. And in chapter 19, it specifically says, over a firm foundation. Y él dice, el fundamento de la verdad de Dios es firme. And it says, but God's firm foundation stands
En otras palabras, es sólido y no va a cambiar. In other words, it's solid and it won't change. El fundamento o el cimiento de la casa está segura porque el sello de Dios está sobre ello. The foundation or base of the house is secure because God's seal is upon it. Ahora, en la Biblia el sello era una marca de propiedad y seguridad. Now, in the Bible, the words bearing the seal means a mark of ownership or security. Por tanto, acá enfatiza la seguridad y la responsabilidad de quienes son de Cristo. Therefore, this inscription emphasizes the security and responsibility of those who belong to Christ. Lo que sigue en el texto dice, conoce al Señor a los que son suyos. Later on in the text, it says, the Lord knows those who are His. Al parecer, Pablo aquí cita a Moisés. Paul is actually citing Moses here. ¿Pueden ir conmigo, por favor, a Números, el Could Antiguo you Testamento? actually go with me to the Old Testament in the book of Numbers? Está Génesis, Éxodo, Levítico y So Números. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Números 16, Numbers chapter 16, versículo 5. verse 5. En el contexto podemos ver que Coré y 250 varones de Israel se levantaron contra Moisés y contra Aarón. So in this context, Korah and the 250 men of Israel rose up against Moses and Aaron, and they were murmuring against him. Y estaban murmurando contra ellos. So yeah, they were murmuring against them. Entonces acá en número 16.5 habla Moisés. So in Numbers 16:5, Moses speaks. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Would someone be able to actually read it out loud? ¿En Spanish o English? It doesn't matter. That's okay. En español, inglés, está bien. Ah, lo siento, era al revés. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Entonces vemos acá, dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo. So we see in the morning the Lord will show who is His. Y dentro de la historia vemos que Dios había escogido a Moisés y Aarón. And within the story, we know that God had chosen Moses and Aaron. Coré y los 250 fue tragado por la tierra y quemados también, consumidos por fuego. Korah and the 250 men were actually swallowed by the earth and burned up. Acá se está refiriendo especialmente al aspecto de la voluntad divina en la vida cristiana. This actually refers to the aspect of the divine will in the Christian life. Dios escogió a Moisés y Aarón, God chose Moses and Aaron, como también nos escogió a nosotros. just as He's chosen us. Si hemos creído y confiado en Él, If we have believed and put our faith in Him, le pertenecemos a Él. we belong to Him. Somos sus escogidos. We are His chosen ones. En 2 Timoteo 2:10, In 2 Timothy 2:10, Pablo, hablando sobre aguantar sufrimientos por Cristo, Paul is talking about enduring for the cause of Christ, pero también por la iglesia. but also for the cause of the church. Él dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. Entonces, vemos acá, Dios nos escoge. So we see God chooses us. La verdad es que no siempre sabemos quiénes son de Él. And the truth is that we don't always know whose are His. No podemos decir, este es de Él, este no, y eso realmente no, o sea, no podemos decirlo. We can't simply point fingers and say, oh, he belongs to Him, he doesn't. We actually don't know. Pero podemos saber de nosotros mismos. But we can know it about ourselves. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Romanos 8:16? Can you go with me to Romans 8:16? Y si alguien podía leerlo, por favor. And if anyone could also read that, please. 8:16. Ujú. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces vemos el mismo Espíritu, nos dice que realmente nosotros somos hijos de Dios. So we see that the Spirit Himself bears witness that we are children of God. Entonces, si hemos creído también, vemos que hay primera de Juan 5, 11, 12. So if we've believed, we also know that in 1 John 5,
5, 11 and 12, donde dice que este es el testimonio de Dios. where it says that this is the testimony of God, Si hemos creído en el Hijo de Dios, that if we have believed in the Son of God, tenemos seguridad realmente de salvación. we have a true security of salvation. Pero también está el aspecto humano de la vida cristiana. But there is also a human aspect Al of the parec- Christian life. Al parecer Pablo está dando estos dos. And Paul is giving a contrast of it. O sea, Dios nos ha escogido Like, God has chosen us, y en el texto dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. and he says, depart please from the... what is this? Ese es el verso 19, también al final del 19. And so in verse 19 it says, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Entonces, probablemente se está refiriendo también en Números 16. So he's probably actually also referring to Numbers 16. En el verso 26 dice, In verse 26 it says, y él habló a la congregación diciendo, apártese ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. and he spoke to the congregation, saying, depart please from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest you be swept away with all their sins. Entonces, el Señor advirtió al pueblo que se alejara de las tiendas de Coré y de los demás, de las 250 personas. So God was actually warning the men to depart from Korah and the rebels. Y acá al parecer está resaltando la responsabilidad de los que pertenecen a Cristo, And so what he is doing, he's highlighting the responsibility of those who belong to Christ, apartarse de iniquidad. to depart from iniquity. Los escogidos de Dios lo demuestran viviendo piadosamente. And the way that God's elect demonstrate it is by living in godliness. No es como decir, ok, Dios, yo le pertenezco a Él, It's not saying, oh, I belong to him, entonces no tengo que hacer nada. so I don't really have to do anything. Tengo que vivir mi vida así como vengo y no hago nada y Dios realmente me va a salvar. And I can live my life however I want it, and God's still going to save me. Entonces, pero vemos acá, necesitamos apartarnos de la iniquidad. But what do we see here? It actually says that we have to depart from iniquity. En Efesios capítulo 1, versos 4, In Ephesians 1:4, it says, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Y hay un proceso de santificación en nuestra vida There is a cristiana. process of sanctification in our Christian life. Apartarnos de lo malo To depart from what is evil and wrong, y especialmente apartarnos para Cristo. and separate us for Christ. Entonces, veamos verso 20. So let's go to verse 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Now, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Aquí Pablo clasifica los utensilios o vasos en dos categorías. So Paul is classifying vessels in two categories: Los de honra, those that honor, que son de oro y plata, that are gold and silver, que se guardaban para propósitos especiales. that were actually kept safe for very special purposes. Por ejemplo, si el rey llega a una casa, For example, if the king would come to visit, el dueño de la casa muestra sus utensilios más costosos y hermosos y se honran con ellos. the owner of the house would actually take out all of his gold and silver vessels, and that's how he would demonstrate honor towards him. Ahora, un pastor o un predicador fiel es como un utensilio de oro o de plata que honra a Jesucristo. And now, someone who is a pastor or a preacher or someone who teaches the law is actually a vessel of gold and silver for the Lord. Ok, pero ahora, en una casa grande también está los de usos viles, dice Pablo. But we can also see that in a great house there are vessels that are dishonorable, Que eran para fines comunes, that were for common use. y eran de madera y era de barro. They were made out of wood and clay.
Luego Pablo dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Paul later on says, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Pablo usó varias imágenes o analogías. Paul was using a lot of images or illustrations, Ahora aquí está hablando sobre utensilios. and now he is talking about En el significado en el griego son vasos. he's talking about vessels. Y acá va a ser una analogía para los falsos maestros o enseñanzas, And now he's actually going to speak about, with an analogy, about false prophets and real teachers. y aquellos que abrazan su enseñanza. Those who embrace his teaching. Entonces, So, Pablo está amonestando a Timoteo a que se separe de falsas enseñanzas, de palabras profanas y vacías que estaba hablando en los versículos anteriores. Paul is warning Timothy to separate from false teachings and from profane and empty words. Si lo hace, Dios lo honrará y lo apartará y será útil al Señor. If he does this, God will honor him, set him apart, and he will be useful for the Lord. Un utensilio o vaso humano, por así decirlo, útil al Señor, no se enreda de las cosas populares de este mundo. A vessel, so to speak, a human vessel useful to the Lord, does not get entangled in the popular things of the world. Debe permanecer separado de todo lo que le pueda contaminar. It must remain separate from all that may contaminate him. Entonces, cada uno de nosotros queremos ser útiles al Señor, So ¿verdad? we all want to be useful for the Lord, right? Queremos que Dios nos use. We want him to use us. Y no se está refiriendo solamente dentro de la iglesia, And he's not just referring to within the church, sino dentro del trabajo, but at our jobs, dentro de la universidad, university, de los estudios, at school, en nuestra at casa. home. Podemos ser realmente útiles al Señor We can actually be useful for the Lord y dispuestos para toda buena obra. and willing to do every good work. Pero ¿qué debemos hacer? Muchas veces separarnos de cosas realmente que nos pueden contaminar. But what must we do? We need to separate ourselves from things that contaminate us. Verso 22 dice, huye también de las pasiones juveniles Verse 22 says, so flee youthful passions y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call unto the Lord from a pure heart. Se habla mucho en esos tiempos sobre pasión. Back in the day, they talked a lot about passions. Y pasión significa deseo o intenso deseo. And passions mean desire or intense desire. En algunos versículos dentro de la Biblia realmente se usa de un buen deseo. In a lot of verses within the Bible, it's actually referring to good desire. En otros tiene realmente un sentido malo. And others actually have a bad meaning to it. Y esta que encontramos acá es en el sentido malo. And the one we find in this verse is referring to a Es- wrong kind of passion. Esta palabra pasión es también la palabra concupiscencia. Passion is also translated as lust. Está asociado con un apasionado deseo por algo que Dios ha prohibido, And it's associated with a passionate desire for something God has forbidden, como deseo sexual o materialista. such as a sexual and materialistic desire. Ahora, entonces dice acá Pablo, huye de las pasiones juveniles. So Paul is saying, flee youthful passions. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? What are youthful passions? ¿Qué tipo de deseos y tentaciones realmente tiene un joven What kind of desires does a young person have? o un joven adulto? Or a young adult have? Y podemos hacer una gran lista. Yeah, I'm sure we can make a big, great list. En una de esas vemos la tentación sexual, Some of them we see sexual temptation, los placeres ilícitos de la carne, illicit pleasures of the flesh, el deseo de la fama desire of fame y la gloria. and glory. Muchas veces el adolescente no sabe realmente, muchas veces está soportando, aún él mismo se está soportando. A lot of times, young people, young adults, teenagers don't understand and they're just basically surviving at it. Muchas veces peleando también como con pereza o cosas. A lot of time they're dealing with laziness as well, Le hace falta, algunas cosas. and they're in need of a lot of stuff. They lack a lot of things.
Si algunos están acá, no se ofendan, todos fuimos realmente And adolescentes. please, if any of you feel offended, don't do it. We're all teenagers. At one point. Realmente ya los adultos no hacemos eso, ¿verdad? Adults are not supposed to do that, right? No estamos diciendo, oh, es que nadie me ama. Y su mamá, realmente pon tu cuarto y ya, vete, pero los adultos no hacemos eso, ¿verdad? Adults are not supposed to do that, right? Our parents aren't supposed to tell us, go make your bed, and you feel unloved about it. Pero nos dice entonces, huye de todas estas cosas. But Paul's saying, flee from all of these things. Pero no solamente, sí, o sea, no solamente nos dice, huye de estas, sino nos dice que sigamos o que busquemos la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. He's not just saying flee from these things, but he's also telling us to pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call unto the Lord from a pure heart. Entonces, vemos acá, estas tentaciones o realmente estas pasiones debemos de huir. So we see we must flee from all of these passions. No las entretengas, We should not entertain them. no las We provoques, should not provoke them. no intentes We soportarlas, should not try to endure them. no juegues con ello. Do not play with them. Es huye, escápate. Flee, escape. Y vemos que hay varias palabras en esto que nos dice en qué cosas, cómo poder, cómo vencer esas tentaciones o estas pasiones. And we see throughout the Bible there are many passages that tell us how we can endure and flee from these things. En 1 Corintios 6:18 In 1 Corinthians chapter 6 verse 18, dice, huye de la fornicación. it says flee from sexual immorality. 1 Corintios 10:14 1 Corinthians 10:14, dice, huye de la idolatría. it says flee from idolatry. 1 Timoteo 6:10 al 11 1 Timothy 6:10, dice, huye del amor al dinero. it says to flee from the love of money. Aquí dice, huye, escápate de las pasiones It juveniles. says flee, escape from youthful passions. Y debemos no solamente evitar las cosas malas, sino tenemos que buscar las cosas We buenas, shouldn't just avoid bad things, but seek what is good, como la justicia, like justice and hacer lo righteousness. justo delante de To Dios, do what is right before the Lord. la fe. Faith, Sabemos realmente cómo podemos tener fe. we know how to get faith, right? Romanos 10:17 dice que así la fe nace por el oír y escuchar la palabra de Dios. Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing the word of God. El amor, Love, la paciencia, patience, la mansedumbre y muchas cosas realmente. Estas cosas no vienen automáticamente. and a lot of other things. These things don't come to us automatically. Debemos buscarlo continuamente para poder alcanzarlas. We need to continuously seek for them to achieve them. Entonces, vemos no solo es evitar cosas malas, sino debemos buscar las cosas buenas. So once again, we are not only to avoid bad things, we must also pursue good things. Luego dice, con los de corazón limpio invocan al Señor. Later on it says, with those who call unto the Lord from a pure heart. Y vemos de corazón limpio, Pablo habla mucho en primera de Timoteo, cómo tener realmente un corazón limpio. We know that Paul talks about how to have a pure heart in 1 Timothy. Primero es realmente confesar nuestro pecado delante de The Dios. first thing is to confess our sin before the Lord. A veces siempre estamos como cometiendo, pecado. We're always committing sin. Charles Spurgeon dice, no hay ni siquiera un día en que no pecamos. Charles Spurgeon says that there's not even one day where we don't sin. Y necesitamos confesar esto delante de Dios. And we need to confess this before the Lord. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál era el versículo? Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9 says that if we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all of our sin. Y en esa manera nosotros estamos realmente con Dios y hay paz. And in that manner, we're well before the Lord and we have peace with the Lord. Porque si no lo hacemos, Because if we don't do it, hay una enemistad realmente con Dios. we're always going to be enemies of the Lord. Y no viene de parte de Dios, sino parte nuestra. And it's not on behalf of the Lord, it's because of us. Pero no estamos en paz con Dios y no estamos en paz también con nuestros hermanos. And we won't be in peace with the Lord if we're also not in peace with our brothers and sisters. Y nos comenzamos a secar, And we start to dry up. tenemos problemas emocionalmente, físicamente,
emotional issues, physical issues. Entonces, ¿cómo podemos realmente tener un corazón limpio? So how can we actually have a pure heart? Confesar nuestro pecado delante de Dios, Confess your sin before the Lord alejarnos de nuestros pecados and separate from sin. y tener paz para con Dios. Have peace with the Lord También paz para con nuestros hermanos, and peace with other people. porque muchas veces esas malas relaciones obstaculizan nuestro servicio al Señor. Because sometimes those bad relationships make it difficult for us to bring sacrifice before the Lord. Y no estamos bien. And we're not okay. Entonces es tan importante So that is very important. estar bien con Dios To be well with God y and también peace, bien con nuestros and hermanos. to live peacefully with our brothers and sisters. En Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romans 12:18 says, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Entonces vemos, hay varias cosas que debemos huir, So we see that there are many things we need to flee from, hay cosas que debemos arreglar también en nuestras and vidas there are a lot of things we need to mend in our life. y debemos venir realmente al Señor, We must come before the Lord, a su cruz. to come before His cross. Verso 23 Verse 23 in 2 Timothy. dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. Pablo sigue amonestando a Timoteo que evite debates necias e ignorantes con sus oponentes. So Paul is encouraging Timothy to avoid needless quarrels with other people. Muchas veces estamos más, hay varias cosas que pasan durante el año aquí en Guatemala I know that throughout our year here in Guatemala, there are a lot of things that happen. y a veces hay muchos debates. There are a lot of times that we have a lot of debates, Por ejemplo, Navidad. like at Christmas, for example. Algunos celebran Navidad, Some algunos people no celebran. celebrate Christmas, others don't celebrate Christmas. Navidad, Semana Santa. Holy Week as well, Easter. Y a veces la iglesia se toma mucho tiempo en estos, como en los debates. And sometimes the church takes too much time in these debates. Y lo que he estado pudiendo ver es que necesitamos aprovechar realmente esos momentos And what I've realized is we actually need to take advantage of those times para poder como amar a los hermanos y poder como hablarles de Jesucristo. to love our brothers and sisters and actually preach about Jesus Christ. A veces viendo esto de Corpus Christi está uno, ay, ¿por qué tapan la cara? Ay, ¿por qué están los, ¿cómo le dicen? Los negritos bailando y por qué hace, y hay mucho sincretismo y un montón de cosas. A lot of times we're like, with this Corpus Christi, why did they close the roads, or why are they dancing with negritos and a lot of stuff. Los blacks. Pero es una buena oportunidad para poder hablar de Cristo. But this is a really great opportunity to speak about Christ. Aprovecha estas oportunidades. Take advantage of those times. Veo a Pablo lo que hace. I see what Paul does. Está en la cárcel y aprovecha esa oportunidad y convierte. Ya hay un grupo de hermanos, ya hay una iglesia en la cárcel He's de in Filipos. prison, and then a group of believers start, and then there's a church within prison. Va a Atenas y ya hay un grupo realmente de creyentes ahí. He goes to Athens and he finds a group of believers there as well. Entonces aprovecha esas oportunidades. Take advantage of those moments. Cada uno necesitamos como herramientas para poder vivir el cristianismo. We all need tools to live out this Christian life. Entonces, en lugar de estar como debatiendo y queriendo ganar realmente discusiones, So instead of debating or wanting to win in an argument, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad y poder hablar acerca de Jesucristo? why don't we take advantage of that opportunity and actually share the gospel about Jesus Christ? Verso 14. Verse 14. Porque el siervo del Señor no debe ser 24. contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. Ahora aquí Pablo le está diciendo a Timoteo cómo realmente debía ser, o sea, no debía ser contencioso, sino
él tenía que ser amable. So Paul's actually now showing Timothy how he should be. He shouldn't be quarrelsome, but he should actually be kind to everyone. Verso 25. Verse 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. La palabra siervo es doulos y es siervo por amor. The word servant is doulos, which would be a servant for love. Entonces, nosotros antes servíamos al pecado. So we used to serve sin. Hacíamos lo que traía nuestra naturaleza carnal y lo hacíamos, We simplemente did por what entrar. our sinful nature would want us to do. Pero ahora que Jesús murió por nosotros, But now, knowing that Jesus Christ died for us, Él nos compró, He bought us. le pertenecemos a Él. We belong to Him. Él es nuestro amo He is our Lord, y nosotros somos su siervo. and we are His servants. En realidad estamos sirviendo a alguien sobre esta tierra. We are serving someone in this earth. Hay una canción de Bob Dylan There's a song from Bob Dylan y dice realmente sirves a alguien en esta vida. that says that you always serve someone in this life. Puedes servir al dinero, You could serve money, puedes servir a you mujeres, could serve women, puedes servir al diablo incluso, you could even serve Satan, o puedes servir al Señor. or you can serve the Lord. Pero debes escoger realmente a quién vas a servir. But you need to choose who you want to serve. Puedes ser un abogado, You could be a lawyer, puedes ser un carpintero, you could be a carpenter, un albañil, you could be a construction worker, puedes ser el presidente de you Guatemala, could even be the president of Guatemala. pero a alguien vas a servir But you're always going to serve someone. y debes escoger a quién vas a And servir. you need to choose who you're going to serve. ¿Al diablo Is it going to be Satan o al Señor? or the Lord? Pero a alguien servimos. But we always serve someone ¿Y else. qué mejor realmente servir al Señor de señores? And how much better it is to serve the Lord of Lords, Aquel que nos ha amado, He who has loved us, que nada daño nos ha hecho who has never done wrong to us, y que ha dado su vida por and has nosotros. given His life for us. A Él queremos servirle, ¿verdad? We want to serve Him, right? Amen? Escojamos servir al Señor. Let's choose to serve the Lord. Y acá dice, el siervo de Dios debe de instruir a los que se oponen. And so He's saying that the Lord's servant must not quarrel with others. Debe hacerlo con mansedumbre. He should be kind with everyone. Verso, With 20 gentleness. verso 26. Verse 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Entonces a veces tenemos conversaciones, quizás en nuestro trabajo, en la escuela o en la universidad, So I know a lot of times we have conversations at work or at school, university. y debemos aprovechar realmente esas We oportunidades didn't take advantage of those opportunities para hablar de Cristo, to talk about Christ, hablar el Evangelio, to share the lo que gospel, Él hizo realmente por nosotros, lo que Él ha hecho por what nosotros. he has done for us. Necesitamos aprovechar esas We need oportunidades. to take advantage of those moments. Quizás los que lleguen a tu casa también, Maybe those who come looking for you at tocando your y house, están queriendo knock the hablar door, and sobre, they want sobre Jehová. to speak about Jehovah. Tienes esa oportunidad, quizás Dios lo ha mandado a tu puerta. You have that opportunity. Maybe the Lord was the one who sent them to your door. Háblales de Cristo. Speak to them about Jesus. La cuestión no es como ganar como debates, It's not about winning over a debate, sino ganar almas. but to gain souls. Entonces, vemos esto lo que realmente le está encargando Pablo a Timoteo. And this is what Paul is charging Timothy with. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? So now the question is, what can we learn from this? Vemos que hay un fundamento firme. We see that there is a firm foundation. Dios nos escogió God has chosen us para ser de Él, to be His, para poder seguirle, to follow Him, pero hay algo que nosotros también debemos hacer, but there is something we should do in exchange, y es apartarnos de iniquidad, and it is to depart from iniquity, huir de las pasiones to juveniles. flee from youthful passion. Esas cosas son tan fáciles, muchas veces esa pelea lo tenemos dentro de nuestra mente.
Those things are so easy to come, and we can battle with them in our mind. Y necesitamos estar transformando nuestro This is entendimiento. why we need to renew our understanding. Ves la tele, ves los anuncios y hay muchas cosas, estás como bombardeado por muchas cosas. You watch TV, you watch the news, and you're being bombarded by so many things. Y es por eso que siempre te motivamos a estar renovando tu entendimiento a través de la palabra de This Dios. is why we always encourage you to be renewing your mind through God's Word. Y Pablo dice acá, o sea, huye de estas cosas. And this is why Paul says, flee from these things. No estés jugando con esas cosas. Don't play with No these. estés reteniendo realmente estas cosas, Don't retain these things, sino huye de estas cosas. but flee from them. A veces también vamos jugando en nuestra mente Sometimes we play games in our mind, y necesitamos tener realmente cuidado con eso. and we need to be very careful with that. Vivimos con un montón de universos. We live with a lot of universes around us. ¿Y qué pasa si hago esto? What happens if I do ¿Qué pasa this? si hago lo What otro? if I do the other? ¿Y por qué hice Well, esto? because I did this. Y un montón realmente. A lot of thoughts. Cuando tienes realmente, o sea, lo de hoy y lo que estás viviendo, y esto es real. When you have enough with what you're living today, this is so very real. Entonces, ten cuidado con realmente muchos juegos que vas metiendo dentro de tu mente. So also be careful with all the mind games you play. Tienes esto que es real, You have this life that is real, que te tocó, that you were given, y vive realmente para el Señor. and truly live for the Lord. Vive lo de hoy, Live what the day you have today, lo que te ha tocado, what you were given, y vive realmente para Él. and truly live for Him. Alguien dijo, no puedo hacer que no puedo hacer que el pájaro se pose en mi cabeza, Someone once said, I can't make a bird come sit on my head, pero sí puedo hacer que el pájaro no haga un nido en mi cabeza. but I can certainly avoid a bird coming and making a nest in my Entonces, head. tengan cuidado de las So conversaciones, make sure you are careful with your de las conversations, cosas que están mirando, the things you're como watching, familia, like with your sus family, your hijos, children, porque sí afecta. because it does affect us. Entonces, les animamos realmente. So I truly encourage you. Permanezcan en su palabra de Remain in Dios, His Word. estemos renovando nuestro Let us entendimiento renew our understanding a través de su palabra. through His Word. Sigamos la justicia, la fe, el amor. Let's pursue righteousness, faith, love. Nuevamente, no van a ser automáticos. And once again, they're not going to come automatically. ¿Quieres ser fiel? If you want to be ¿Quieres faithful, ser un hombre y una mujer de Dios? you want to be a godly man or a woman, Esas no van a venir automáticamente. those won't come automatically. Debes buscar hacerlo You need constantemente. to seek after them Y constantly. Dios nos está ayudando en ello. God will help us to do so. Y nuevamente, acerca de los debates y discusiones, aprovecha oportunidades para hablar el Evangelio y para hablar realmente acerca de Dios. And once again, regarding debates, make sure you take advantage of those moments to speak about Jesus and share the gospel. Amén. Amen? Vamos a orar So entonces. let us pray. Nuestro Padre, te damos gracias. So Father, we thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos, por favor, Help us, please, a saber vivir conforme a tu voluntad. to know how to live according to your will. Queremos amarte cada día We más, want to love you each day. conocerte, We want to know you. hacer tu We voluntad. want to do your will. Y necesitamos de tu ayuda. And we need your help. Sabemos que no estamos solos, We know that we're not alone. sino que tú estás con That nosotros. you are with us. Ayúdanos a apartarnos de la fornicación, apartarnos de las pasiones juveniles, Help us to depart from iniquity, to flee from youthful passion, de los deseos de la carne, from the desires of the flesh. y ayúdanos a hacer lo que se supone que debemos hacer como cristianos. Help us to do what we're supposed to do as Christians. Ayúdanos a seguir la justicia, Help us pursue righteousness. ayúdanos a seguir la fe, Help us pursue faith, el amor, love, la paz. and peace. Ayúdanos, por favor. Help us, please. Perdona nuestros pecados, Forgive us our sins. perdona nuestras transgresiones. Forgive our transgressions. Ayúdanos, por favor. Help us, please. Te pedimos que podamos glorificarte y honrarte en nuestras vidas. We ask that we would be able to honor and glorify you in our lives. Tú nos has comprado con precio de sangre. You bought us with your blood. Ayúdanos a responder bien a ese Help amor. us to respond well to that love. Y ayúdanos a aprovechar
realmente oportunidades para hablar de ti. And help us take advantage of opportunities where we can speak about you. Danos la sabiduría y la inteligencia para poder hacerlo. Give us wisdom and intelligence to do so. Gracias, Padre. Thank you, Father. Necesitamos de tu ayuda. We need your help. Gracias en el nombre de Thank Jesús. you in Jesus' name. Amén. Amen.